Oramos. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias te damos por tu misericordia, por tus bondades, porque tú eres nuestro Dios eterno, soberano. Tú, Señor, nos escogiste en Cristo, Señor, y nos amaste en Él, Señor. Gracias, Señor. Te pido, Dios, que habla en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra toda suficiente, que tu palabra inerrante, Señor, penetre en nuestros corazones, Señor. Que allí, Señor, pueda romper, pueda hacer, Señor, todo cuanto tú la has enviado a hacer a nuestros corazones. Señor, y que nosotros podamos hacer los ajustes necesarios para nosotros vivir conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que siempre vamos a tener conflictos con el mundo, que siempre, Señor, vamos a estar, Señor, en esta guerra constante, Señor, con los principios mundanos. Y ayúdanos, Señor, a entender que no somos del mundo a pesar de que estamos en él, y que este mundo pecador está siendo gobernado por las tinieblas, y que el mundo te odia a ti y por ende nos va a odiar a nosotros. Ayúdanos a que nuestra fe esté basada y fundamentada en tu palabra, Señor. Que tu palabra sea el fundamento de nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 16. Hoy seguimos con nuestra serie de Juan. Estamos a la altura del capítulo 16. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Evangelio según San Juan, capítulo 16. Los primeros 4 versículos, del 1 al 4. Y leo. Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y hará estas cosas porque no han conocido ni a mi Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Ese es nuestro texto de hoy, de nuestra serie, Dios con nosotros, de todo el libro de Juan, y que hoy iniciamos lo que es el capítulo 16. Y vamos a estar hablando en esta mañana de conflictos con el mundo. Conflictos con el mundo. La hostilidad es la cualidad de hostil o la cualidad hostil que indica una actitud provocativa y que indica una actitud contraria, generalmente sin ningún tipo de motivo hacia otra persona. Ya Jesús había dicho a sus discípulos que el mundo los iba a aborrecer. Jesús ya había dicho que era imposible que un seguidor suyo se sintiera cómodo en el mundo. Esto era algo imposible, porque sería provocado de manera constante por el sistema del mundo. Y que ese sistema del mundo le sería contrario, porque serían dos cosas distintas y el uno se iba a querer imponer al otro. El mundo ama a los suyos y por eso, como el mundo ama a los suyos, el mundo no va a amar al creyente. Como el mundo ama a los suyos, el mundo no va a amar al cristiano. Cuando el mundo acepta al cristiano, cuando el mundo acepta lo que el cristiano hace y el mundo ama al cristiano, es entonces porque el cristiano está haciendo algo mal. El cristiano no está haciendo lo que tiene que hacer, no se está
enfocando de manera correcta en lo que debe enfocarse. Y por eso el mundo le ama, porque lo natural es que el cristiano que vive conforme a la palabra de Dios, que el cristiano que es fiel al Señor esté en contra del mundo, el mundo esté en contra de él, y así hay una contrariedad entre ambos. Este cristiano aceptado por el mundo está en cualquier otra cosa menos en lo que debe estar, y por eso el mundo lo está aceptando. ¿Por qué? Porque el mundo odia al Salvador nuestro, y si el mundo odia a nuestro Salvador, entonces el mundo también nos va a odiar a nosotros. Nos va a odiar a nosotros. Y como el mundo nos va a odiar, como el mundo va a lanzarse contra nuestros principios, contra nuestros valores, contra nuestra fe, nosotros debemos estar en una actitud de guardia. El mundo no solo nos ve, el mundo tiene una actitud hostil contra el creyente. El mundo no soporta al creyente. Y no soporta al creyente simplemente porque el creyente no es de este mundo. Ni lo son sus principios, ni lo son sus valores. El mundo siempre, hermanos, el mundo siempre estará en contra nuestra. Siempre. Por lo que el creyente debe ser, y el creyente debe vivir conforme a la palabra de Dios. Y el texto lo que está sugiriendo es que los discípulos iban a ser como carne de cañón. Ellos iban a ser perseguidos. Y después de esta noche que Jesús está hablando con los discípulos, después de esta noche se levantaría una especie de cacería de brujas contra los discípulos. Ellos serían perseguidos y ellos estarían temerosos y escondidos, pero el Señor se lo dijo antes que sucediera para que ellos pudieran confiar en su Señor. El Señor les dio todo cuanto ellos necesitaban para no tropezar, y ahora era una responsabilidad de los discípulos el mantenerse firme. La presión que los discípulos tuvieron hizo que los discípulos huyeran. La presión y el temor hicieron que Pedro le negara. La presión y el temor hicieron que todo le dejaran solo y que todo le abandonara. Y nosotros podríamos decir desde aquí, bueno, pero qué cruel son. Podemos decir desde aquí, pero qué malos fueron los discípulos con tomar esta actitud. Sin embargo, es justo como hacemos nosotros, es justo como pasa con nosotros. Que el dolor nos hace olvidar las Escrituras, que el dolor nos hace perder la esperanza en el día malo y simplemente olvidamos las promesas extraordinarias que el Señor nos ha hecho a nosotros en su palabra. Que en momentos donde deberíamos aferrarnos a nuestro Señor es justo ahí cuando las crisis nos dan de frente y nos llenamos de miedo y salimos corriendo y dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de congregarnos. Cuando se supone que debería ser todo lo contrario, cuando se supone que nosotros deberíamos acercarnos más, cuando se supone que nosotros deberíamos orar más, cuando se supone que nosotros deberíamos leer, estudiar las Escrituras más, es justo cuando nosotros no lo hacemos. Cuando se supone que nosotros deberíamos reunirnos más, pero el dolor hace que nos descuidemos, y eso era lo que estaba pasando con los discípulos. Y al igual que ellos soltamos todo, y al igual que ellos nos centramos en lo que estamos sintiendo y olvidamos lo que el Señor nos ha dicho y cuestionamos al Señor por encima de todas las cosas y vemos lo que nos está sucediendo, el dolor que nos está causando, y empezamos a ver que
todo está en contra nuestra y que incluso el Señor nos ha abandonado. Como si el Señor estuviera ajeno a nuestras crisis. Como si el Señor estuviera ajeno a todo cuanto nos está sucediendo. Y sentimos ese peso. Y junto a ese peso y junto a ese dolor, el peso y el rechazo del mundo, porque es en ese momento donde nosotros queremos agradar al mundo, cuando nosotros queremos hacer las cosas para nosotros caerle bien al mundo, para nosotros poder recibir simpatía del mundo, es justo cuando nosotros estamos descuidados espiritualmente. Y nosotros necesitamos consuelo, y nosotros necesitamos aprobación, y vamos al lugar incorrecto a buscarla. Y vamos a buscarla simplemente para darnos cuenta que el mundo nos sigue tratando igual. Que no hay esperanza alguna en él para nosotros. Y entonces terminamos depresivos. Y eso nos hace pensar que ya nada importa. Y somos perseguidos por las crisis. Somos perseguidos por el dolor. Y somos perseguidos por el mundo que se ha levantado en contra del creyente. Pero también somos perseguidos por nosotros mismos. Y nosotros mismos nos maltratamos. Nosotros mismos nos lastimamos. Y somos perseguidos también por nuestros hermanos en la fe. Nuestros hermanos en la fe que ahora, en vez de ayudarnos, en vez de tendernos las manos, se detienen a cuestionarnos. Y no está mal que lo hagan, siempre y cuando hagan lo otro. Que no se han dado cuenta que no tenemos fuerza. No se han dado cuenta que necesitamos su ayuda. Y que ellos, en vez de estar mirando nuestro grito de socorro, simplemente se han lanzado contra nosotros y nos han lanzado dardos que no deberían hacerlo porque somos hermanos en la fe. Y eso nos duele. Nos duele porque suelen traer cosas a nuestra memoria como: revísate, mira a ver qué tú has hecho, por qué tú estás en la condición en la que tú estás. No es normal que tú pases por lo que está pasando, porque un hijo de Dios no pasa por tal o cual situación. Un hijo de Dios no puede pasar crisis. Un hijo de Dios no puede pasar dificultad. Un hijo de Dios no puede pasar ningún tipo de necesidad. Eso dicen ellos. Y llegan justo como llegaron los amigos de Job, acusando. Llegan como llegaron los amigos de Job, solo queriéndose vender como puro ante el dolor del otro. Y te juzgan sin escucharte. Te juzgan sin intención de ver qué está sucediendo contigo para extenderte la mano, sin querer darte una mano amiga. Yo no sé si usted ha estado ahí. Yo sí, yo he estado en esa situación. Y yo recuerdo, hace unos años atrás, que yo trabajaba en un lugar, quedé sin trabajo. Llegó un momento de crisis muy terrible. Quedé sin empleo por querer hacer lo correcto dentro de la empresa. La soga se rompió por lo más corto, me quedé yo sin empleo. Estaba pasando esa situación, como ya les dije, terrible. Y una hermana de la iglesia se levantó y dijo: él está así porque está en pecado. Porque no es normal que un hijo de Dios esté pasando por necesidad, porque los hijos de Dios no pasan por necesidades. Los hijos de Dios no pasan por ese tipo de crisis. Solo una persona que le ha fallado al Señor pasa por esos momentos dolorosos como está pasando con él. Era el momento de ella acercarse a mí y abrazarme y decirme: tú cuentas conmigo. Pero no fue así. No fue así. Y yo recuerdo que le preguntaba:
si los cristianos no pasan por situaciones así, ¿de quién era hijo Job? ¿Quién sufrió más que Job de nosotros? Job sufrió, Job padeció, sí, pero no Job solamente. Si nos vamos a Pablo, Pablo sufrió y encontramos los sufrimientos del apóstol Pablo terribles. ¿De quién era hijo el apóstol Pablo entonces? Que también sufrió y padeció como el que más. Pero el ejemplo de nosotros, a quien debemos mirar, a quien dice el libro de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cristo fue al Calvario y lleno de dolor y lleno de sufrimiento, le dijo al Padre: pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Sufrió Cristo, sufrió Cristo. Y eso me lleva a mí a entender que la vida del cristiano, que el creyente está forjado a base de dolor, martillo y fuego. Seremos perseguidos, atravesaremos por distintas crisis, atravesaremos por distintas situaciones que nos van a provocar lágrimas, que nos van a hacer llorar, que nos van a hacer lamentarnos. El dolor será parte o será el instrumento que nos va a guiar a la estatura de Cristo. Pero a pesar de todo cuanto nosotros pudiéramos estar atravesando, tenemos una esperanza firme, tenemos un Salvador glorioso, tenemos un Salvador todopoderoso que ya ha dicho que va a enjugar las lágrimas de nuestros ojos y que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que vamos a vencer por encima de todas las cosas, porque Dios está con nosotros y ya Él ha garantizado nuestra victoria. No creamos la mentira del mundo. El mundo nos miente. Vayamos a buscar refugio al lugar correcto. Jesús le dice a los discípulos que ellos iban a pasar por situaciones difíciles, que ellos iban a ser perseguidos. Y al parecer, Jesús le está diciendo lo que iba a suceder luego de su muerte, de su resurrección y de su ascensión a los cielos. Eso es lo que nosotros vemos a simple vista, que Jesús le está dando un adelanto de lo que iba a acontecer, donde se iba a levantar contra los discípulos una gran persecución, donde le iban a prohibir a los discípulos incluso asistir a la sinagoga. Usted pudiera decirme, bueno, pero asistir a la sinagoga no tiene tanta importancia. Bueno, el contexto de asistir a la sinagoga de ese tiempo no es el contexto de hoy de asistir a la iglesia, no es lo mismo. Cuando una persona era excluido o expulsado de la sinagoga, era una persona que estaba siendo aislada socialmente, era aislada de la sociedad y era aislada de la economía del pueblo. Era una especie de traidor de la fe y por eso lo colocaban en ese lugar. Era un traidor de la fe, era un traidor del pueblo y era como que ellos estaban autodeclarándolo como enemigos de Dios. Estas personas que eran expulsadas de la sinagoga perdían sus trabajos, perdían sus familias, perdían sus amigos, perdían todo lo que ellos tenían. Por eso nadie quería ser expulsado de la sinagoga por lo que esto representaba. Nadie quería que lo expulsaran. Y algo así era difícil de buscar cómo conciliar ser discípulo de Cristo y no ser expulsado. El que iba a ser discípulo de Cristo tenía que entender que tenía que estar en la disposición de darlo todo. ¿Qué tú estás dispuesto a dar por Cristo? Si tú no estás dispuesto a darlo todo, entonces tú no puedes ser un creyente. Y la marca cristiano de ese tiempo, el que decía ser cristiano, era una persona que estaba en la disposición de entregarlo y de darlo todo. No había reserva, no había
nada que pudiera decirse que no era de Cristo y que esta parte sí. No había una especie de dualismo, era un todo y ese todo era para el Señor. El cristiano entendía que él era para el Señor y que debía vivir para su gloria. Eso era el cristiano. Los enemigos de Cristo regularmente creen servir a Dios cuando están maltratando a los cristianos. Y es lo que Cristo dice en el texto. Llegará el momento en que muchos que lo van a matar a usted y lo van a perseguir, van a creer que están haciendo un servicio a Dios. Y yo no entiendo porque si van a matar creyendo que están haciendo un servicio a Dios, entonces están violando un mandamiento que ellos deberían cumplir, que es el de no matarás. Y esto no fue lo que hizo Saulo de Tarso. No fue exactamente eso lo que hizo Saulo. Vamos a ver. Hechos capítulo 9. Desde el versículo 9 hasta el versículo 6. Los primeros 6 versículos. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciese al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debe hacer. Saulo creía, Saulo estaba convencido que él estaba agradando a Dios con esta actitud, con esta forma de tratar a estos del camino, a estos creyentes. Estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo y eso le producía gozo a Saulo. Y le producía gozo porque él lo estaba haciendo en nombre de Dios. Y eso me hace pensar en cuánta gente hoy no están haciendo cosas creyendo que lo están haciendo en nombre de Dios, pero que las escrituras lo desaprueban. Que por entender mal las escrituras están haciendo cosas que contradice a las mismas escrituras. Y cosas que en muchos casos la Biblia prohíbe. Y otros que están condenando otras cosas que la Biblia no prohíbe. Pero creen que por hacerlo en nombre de Dios, ya eso le da un peso de autoridad. El yo simplemente decir no, yo lo hago en nombre de Dios, como lo que hablan por ahí, que andan hablando en nombre de Dios y dicen, dice el Señor, y creen que por el ello decir, dice el Señor, es el Señor que está hablando a través de ellos, y no es así. Si la Biblia prohíbe algo, ese algo debe estar prohibido entre nosotros. Pero si la Biblia no lo prohíbe, pues no debe estar prohibido. Porque ¿quién es o qué es nuestra regla de fe y de conducta? Es la palabra de Dios la que debe regir nuestra conducta, nuestra forma de vivir. Esa es la palabra de Dios. No es lo que a nosotros se nos ocurra, no es que nos sentemos a nosotros analizar qué se nos puede, de qué forma podemos vivir mejor en este mundo. Vamos a inventarnos algunos métodos. No, es que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas, gobierne nuestra familia, gobierne nuestra vida de manera personal y gobierne todo, porque la palabra de Dios debe ser la regla de fe y de conducta de cada creyente. Hay gente que no quiere saber de la iglesia, que tú le hablas de la iglesia y te hablan de una forma despectiva, que maltratan a los creyentes, que manifiestan su desprecio hacia los creyentes. Y estas personas dicen que aman a Dios. No se entiende. O sea, ¿cómo tú puedes decir que tú amas a Dios pero tú odias a la iglesia? ¿Cómo tú puedes decir que tú amas a Dios pero tú no amas a los creyentes? Eso no hay forma de poder conciliar estas cosas. Decir que ama a Dios en esas condiciones, eso es algo difícil. Y creen que hacen un bien con maltratar y odiar a los cristianos.
Pero ya el Señor dijo que quien nos mate pensará que está haciendo un servicio a Dios. Quien nos mate pensará que está haciendo lo correcto y que lo está haciendo por Dios. Está justificándolo con decir que lo está haciendo porque ama al Señor y lo está haciendo para el Señor. No sabiendo que lo que no hacen, lo que no conocen a Dios, lo que no conocen a Cristo, no nos pueden amar a nosotros tampoco. Y que lo que nos hacen a nosotros como cristianos, no solo nos lo están haciendo a nosotros, sino que se lo están haciendo a Cristo, quien es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Nosotros somos de Cristo, nosotros somos propiedad de Cristo y es Cristo nuestro Rey y nuestro Señor. Y nosotros estamos confiados y nosotros estamos protegidos por nuestro amado y todo suficiente Salvador. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice la voz a Saulo. El que persigue la iglesia simplemente persigue a Cristo. El que le hace daño a un creyente le hace daño a Cristo. Y por eso debemos tener cuidado. Y tener cuidado porque ya nosotros vimos cómo las escrituras nos dicen que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Cómo va a saber el mundo que nosotros somos creyentes, que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros amamos a Dios? ¿Cómo lo va a saber el mundo? Bueno, cuando nosotros nos amemos los unos a los otros. Ese amor del uno por el otro le va a decir al mundo que Jesucristo vive dentro de nosotros. Mire ahora lo que dice el Saulo que perseguía a los cristianos en Hechos 9. Ahora ese mismo Saulo convertido en Hechos capítulo 26, desde el versículo 9. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Versículo 11. Y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolo aún hasta en las ciudades extranjeras. Saulo pensaba que lo estaba haciendo bien hasta que el Señor le mostró su pecado. Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto hasta que se encontró con el Señor y pudo entonces ver con claridad su condición pecaminosa, hasta que el Señor le salió al encuentro. La gente va a entender su maldad única y exclusivamente cuando el Señor le muestre su condición pecaminosa. Cuando el Señor le muestre la condición pecaminosa, entonces ahí cuando el hombre va a entender que está haciendo las cosas mal, no antes. Lo malo que somos, solo lo vamos a entender cuando el Señor abra nuestros ojos. Mientras tanto, el malo se va a victimizar y se va a vender como un santo, como alguien que se duele por los demás, pero no es más que un perverso. ¿Cuándo él va a saber esto? Cuando sus ojos sean abiertos por el Espíritu Santo. Cuando él pueda ver la putrefacción de su pecado. Mientras tanto, seguirá creyendo que es una persona buena, que es y que tiene un estándar de moral por encima de los demás y que nadie es como él o como ella. Y la maldad que le hace a los demás la justifica y es quien cree tener derecho de ser el verdugo de los creyentes. Y se siente satisfecho con su accionar porque con esto cree estar aportando algo al cristianismo o a la fe.
y se crea un instrumento de Dios, y un instrumento de Dios que persigue al que no está haciendo bien, pero no está autoevaluándose y tampoco está mirando hacia adentro, viendo su condición pecaminosa. Y no se dan cuenta que a ese supuesto Dios que ellos quieren representar es el Dios que ha condenado su accionar y que lo ha declarado bajo pecado y que lo ha declarado bajo juicio. Su maldad y su pecado le llevan a creerse lo que no es. No saben que si están en conflicto con la iglesia, no saben que si están en conflicto con los cristianos, están en conflicto con el dueño de la iglesia, que es Jesucristo, con el Señor de los cristianos, que es el mismo Cristo. Ahora, ¿por qué la gente nos va a tratar mal a nosotros? ¿Por qué? Simple. Porque el mundo no conoce al Señor. Y como el mundo no conoce al Señor, el mundo ama a los suyos, el Señor también ama a los suyos, por eso el Señor nos ama a nosotros. Y hay gente que cree conocer a Dios y hace diabluras en nombre de Dios, pero lejos está de conocer a Dios porque no saben quién es Dios. No le conocen, no le aman, y es evidente porque no obedecen su palabra. ¿Cómo yo sé que alguien ama a Dios? Simplemente el que ama al Señor obedece su palabra. Si tú no obedeces, tú no amas. Si tú obedeces, tú amas. Y el que no conoce a Dios termina autoproclamándose discípulo de Cristo. Y esto es fruto de la ignorancia de aquel que dice amar y dice conocer cuando en realidad no le conoce. Por eso el sistema del mundo completo está contra el creyente. El sistema del mundo es un sistema diabólico dirigido por personas que no representan a Dios, y en medio de este mundo perverso, en medio de este mundo pecador, el creyente no se siente a gusto porque está en un mundo que está en contra de sus principios, y este creyente se ve amenazado por las cosas que hace el mundo. Porque el mundo se ve amenazado por el creyente por igual, y se ve amenazado por el creyente porque su supuesta paz es amenazada por las cosas que hace el creyente. Tendremos conflicto con el mundo por la verdad. El mundo nos odia porque nosotros somos portadores de la verdad de Dios. El mundo nos odia porque el mundo odió a Jesucristo, y nosotros debemos tener esto pendiente. Porque no debemos querer que el mundo nos apruebe. El mundo nos va a odiar. El mundo se va a lanzar en contra nuestra. Estaremos en tribulación en este mundo. Estaremos en persecución en este mundo. Estaremos en crisis en este mundo. Pero de este mundo saldremos victoriosos. Porque ya el Señor lo ha dicho así, que saldremos victoriosos y triunfantes. Porque nuestro Cristo, porque nuestro Salvador salió triunfante y victorioso de la cruz. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 17. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Nuestro cuerpo físico está en franco deterioro. Y nosotros veremos enfermedades en nuestro cuerpo que nos van a decir que nuestro cuerpo está pasando por una descomposición. Y eso suele ser un proceso normal. El ser vivo nace, crece, se reproduce y luego muere. Es un proceso natural. Cuando se llega a la vejez, en el mejor de los casos, y con la vejez llegan los achaques,
llegan los dolores propios de la vejez, dolores de articulaciones, reumatismo. Ya nuestro cuerpo no responde igual, ya nuestro cuerpo no es el mismo. Ya no podemos hacer las cosas que antes hacíamos porque nuestro cuerpo no nos lo permite. El cuerpo se va deteriorando. El cuerpo se va deteriorando en un proceso natural porque nosotros en otras ocasiones contribuimos a que sea así con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de nosotros cuidar nuestro cuerpo, con la forma de nosotros alimentarnos. Y todo esto influye a que nuestro cuerpo se pueda deteriorar un poco más a prisa. Pero eso no nos puede llevar a desmayar. Eso debe llevarnos a que nosotros sigamos firmes creyendo en nuestro amado Salvador. Porque este cuerpo exterior, dice el texto que acabo de leer, se va desgastando, pero el interior se va renovando de día en día. El ser interior del hombre no es como el cuerpo físico, que el cuerpo físico se va deteriorando por los años. El ser interior del hombre es una nueva creación en Cristo y una nueva creación que se va renovando. Es un ser renovado y nuevo que depende exclusivamente de su Señor. El proceso de crecimiento y el proceso de madurez del creyente es lo que va a contribuir a eso. El cuerpo humano se va descomponiendo y el cuerpo humano se va desgastando, pero el ser interior del hombre no para de crecer y madura en la semejanza a Cristo. Y vamos en un crecimiento constante. El versículo 17 Pablo dice, o habla Pablo de lo que es la presión ligera que enfrentan los creyentes. Pablo dice, esta aflicción leve. Pablo está diciendo que lo que nosotros pasamos en esta tierra, que los conflictos que nosotros pasamos en esta tierra y pasamos con nuestro cuerpo, el momento de dolor, el momento de las situaciones dolorosas, son situaciones ligeras, dice el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo está comparando esto con el peso de gloria que le espera a los creyentes cuando estemos con el Señor. Y Pablo está diciendo, no importa lo que nosotros podamos sufrir, no importa lo que podamos padecer, no importa lo que podamos enfrentar, absolutamente nada se puede comparar con la gloria venidera que nos espera. Nada se puede comparar con eso. Nada puede compararse con el estar con Cristo eternamente. La gloria del creyente va a ser experimentada en la presencia de nuestro Salvador. No se compara nada de esto, dice el apóstol Pablo, con lo ligero del sufrimiento que pasamos hoy. Cuando el creyente esté frente a la gloria venidera, sabrá que ha valido la pena todo, que valió la pena todo cuanto pasó en esta tierra, que valió la pena el dolor, que valió la pena el llanto, que valió la pena el sufrimiento. Pablo está diciendo, cuando es más grande el dolor, más grande es la gloria. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo está diciendo que la gloria que se recibirá va a ser de acuerdo a la proporción del sufrimiento. O sea, si tu sufrimiento fue grande, tu gloria lo será también. Y cuando usted lee todo lo que el apóstol Pablo pasó, cuando usted va y analiza todo cuanto este hombre pasó, todo cuanto este hombre sufrió, todo cuanto este hombre tuvo que vivir, y este hombre dice que esta leve tribulación momentánea, como que está complicado, ¿verdad? Todo esto. Y en vez de el apóstol Pablo lamentarse, en vez de estar llorando, en vez de estar buscando un culpable, en vez de él estar diciendo, eso fue que Dios me abandonó, eso fue que Dios me dejó solo, yo estoy peleando en contra de todas esas cosas con mi propia fuerza. En vez de eso, él está seguro y confiado porque sabe que su Salvador está con él y que si aún está firme es porque el Señor está con él, es porque ha recibido la fuerza de Cristo, es porque el Espíritu Santo lo está fortaleciendo. Si aún tú estás en pie, es porque el
Espíritu Santo está ahí contigo impartiéndote fuerza. El dolor para Pablo era una oportunidad para servir y era una oportunidad para glorificar a su Señor. Sus conflictos con el mundo eran un gozo, porque podía hablar de Cristo, porque podía testificar y proclamar el Evangelio. El dolor no le sacaba lágrima al apóstol Pablo, sino que le sacaba una sonrisa. Y esto es ilógico, porque el dolor provoca tristeza y el dolor provoca desesperación. Pero al creyente el dolor debería producirle dependencia y confianza. Y el dolor debería llevarnos a los pies de Cristo. Y el dolor debería llevarnos a las Escrituras. Y el dolor debería llevarnos a la oración. Hermano, ¿qué tú estás pasando? ¿Cuáles son las cosas que te ha tocado enfrentar? ¿Cuáles son las cosas que te han tocado vivir? Si eso no está provocando en ti una dependencia total a Cristo, tú necesitas encontrarte con tu Señor. Tú necesitas ir a Cristo en oración. Tú necesitas ir a las Escrituras. Tú necesitas encontrarte nuevamente con tu Salvador. Porque el dolor es un instrumento para que el creyente pueda acercarse a su Salvador. Y es un instrumento para que el creyente pueda llegar a la estatura de un varón perfecto. El mundo te va a despreciar, las crisis te van a doler, las distintas situaciones te van a afectar, pero tú tienes un Salvador todo suficiente que está contigo, que no te va a quitar el dolor, pero te va a dar las fuerzas que tú necesitas para cruzar del otro lado cantando y triunfante por encima de cualquier tormenta y de cualquier crisis. Dios está contigo. Tu Salvador está contigo. Y si tu Salvador está contigo, nadie contra ti. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, Dios. Gracias por tu bondad, amado Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que no estamos solos. Que a pesar de las crisis, a pesar de los conflictos que atravesamos con el mundo, con nosotros, con los problemas que tenemos, Señor, que a pesar de todas esas cosas, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y es quien nos ayuda a triunfar y a seguir hacia adelante. Te pido, Dios, que fortalezca la vida de cada uno de estos mis hermanos, Dios. Que tu Espíritu Santo fortalezca sus vidas, Señor, y que ellos se puedan ir a sus casas hoy convencidos, Señor, de que en medio de la crisis ellos pueden cantar, de que en medio de la crisis ellos pueden reír, porque su dependencia no está puesta en ellos, sino en nuestro amado y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.